Muy buenas a todos, familia de Una Historia para Presente. En este vídeo vamos a ver lo que corresponde a la pregunta de la unidad temática de Historia de España, segundo bachillerato, la instauración de la Segunda República y la Constitución del 21. Allá vamos. Hay que partir de la dimisión de Primo de Rivera el 28 de enero de 1930. El rey encargará formar gobierno al general Berenguer, que pretenderá una vuelta a la normalidad constitucional previa con el Partido Conservador y el Partido Liberal. Por otro lado, tendremos a los republicanos, las fuerzas republicanas, que se unirán de cara a una futura conflagración electoral, unas futuras elecciones, en el Pacto de San Sebastián. Por tanto, republicanos, socialistas y catalanistas de izquierda irían juntos. Esta exaltación de la idea republicana también se verá en algunos sectores del ejército, con el pronunciamiento militar en Jácar. En esa localidad de Huesca habrá unos militares que se subleven, pero esa sublevación será abortada y finalmente fueron fusilados. Por otro lado, tendremos una serie de intelectuales que creará la agrupación al servicio de la República, que fue un partido político que terminó yendo en coalición también en ese grupo de coalición republicano-socialista. A finales de año habrá una crisis de gobierno porque Berenguer quería convocar elecciones generales, pero los partidos monárquicos, conservadores y liberales, se oponían, protestaron por no acudir, alegando la necesidad de que primero hubiese unas elecciones municipales. Por tanto, Berenguer presenta la dimisión al rey y el rey nombra a otro militar, al almirante Aznar. Y este sí accederá a las peticiones de los monárquicos, en este caso de liberales y conservadores, y convocar elecciones municipales para el 12 de abril de 1931, siendo estos resultados favorables en las capitales de provincia para la conjunción republicano-socialista, con 36 alcaldías en toda España. Se pensaba, se rumoreaba que las elecciones en ámbito rural eran amañadas, por tanto los monárquicos podían controlar y amañar los resultados. Eso es lo que diversas investigaciones han dado a la luz. Pero realmente lo importante es que en ámbito urbano, donde había más población, ganan las izquierdas, ganan la conjunción republicano-socialista. Se pueden ver los datos de los concejales que estuvieron en las capitales de provincia, tanto la candidatura de monárquicos, por un lado, como la de antimonárquicos, por otro. Y se puede apreciar que hubo una mayoría aplastante en bastantes capitales de provincia, en otras, aunque ganan los antimonárquicos, pero resultado un poco más ajustado, y simplemente en algunas capitales de provincia del interior y de Galicia obtienen mayoría los monárquicos. Una vez que se conocen los resultados electorales, la población saldrá a las calles a festejar, a proclamar la República. Finalmente, el rey se exilia el 14 de abril de 1931 y aparece un gobierno provisional que tendrá las funciones de transición hacia un nuevo Estado, hacia la Segunda República Española. Aquí tenemos el gobierno provisional que se establece ese 14 de abril, estando de pie Indalecio Prieto del PSOE, izquierda-derecha, Marcelino Domingo del Partido Radical Socialista, Casares Quiroga de la Organización Republicana Gallega Autónoma, Fernando de los Ríos del PSOE, Luis Nicolau de Olver del Partido Radical Socialista, Francisco Largo Caballero del PSOE, José Giral de Acción Republicana, Diego Martínez Barrio del Partido Republicano Radical y sentados Alejandro Lerroux a la izquierda del Partido Radical, Manuel Azaña de Acción Republicana, al igual que José Giral, Niceto Alcalá Zamora, que sería de la derecha liberal republicana, Julián Besteiro, que sería del Partido Socialista, y Álvaro de Albornoz, que sería también del Partido Republicano Radical. Para una mejor comprensión de este periodo es necesario entender la problemática socioeconómica que se encuentra en el nuevo régimen, que será tanto de una índole estructural como coyuntural.
A nivel estructural, el 45,5% de la población trabajaba en el sector primario, siendo 2 millones de campesinos trabajadores sin tierra, jornaleros sin tierra. Además, en el ámbito urbano tendremos bajos salarios, limitada productividad y pobres condiciones de vida de 4 millones de obreros urbanos, quiere decir, sector secundario, y personal del sector servicios. A todo esto hay que añadir una incompleta integración de las principales regiones y sus dispares tasas de modernización. Zonas más desarrolladas que tenían su contrapunto en unas zonas totalmente desarrolladas en nuestro país. Pero, a decir verdad, las recientes mejoras económicas, sobre todo durante los felices años 20, ¿no?, que se traduce en los buenos años económicos a partir de 1925 en España, con el aumento de la alfabetización y la creciente movilización, tanto republicana como sindical, hará que en España se hubiesen elevado los niveles de conciencia colectiva y de expectativas sociales. Y por otro lado estará el nivel coyuntural, que se refiere al contexto económico y geopolítico del momento de España en relación con el mundo, que afecta evidentemente a la economía del país. Pues está marcado por la crisis del 29, la crisis de la Bolsa de Nueva York, que dará lugar a una contracción de la actividad económica. Se reduce evidentemente pues el flujo de dinero debido a que los bancos americanos retiran capital de Europa, así que muchas empresas europeas quedan descapitalizadas, habrá más desempleo en Europa y habrá menos poder adquisitivo de la gente para poder comprar productos. Por lo tanto, es como algo que es una espiral. A su vez, hay que añadir la inestabilidad política y social del momento, el descenso de la cotización de la peseta, que también será un factor negativo, y la masiva evasión de capitales. En este caso, lo que antes he comentado, capitales extranjeros que son repatriados, quiere decir, capitales americanos que vuelven a Estados Unidos, o capitales franceses que vuelven a Francia, o capitales alemanes que vuelven a Alemania, porque, claro, un empresario alemán, cuando tiene varias empresas, pues lo mismo querría salvar los muebles en su país y esos capitales que tiene invertidos fuera, pues recuperarlos, repatriarlos. También hay que añadir una fuerte reducción del comercio internacional en minería, productos como el arroz, el aceite, naranja, que serán productos agrarios que España exportaba. Esa caída de las exportaciones será de un 40% en ese periodo de 5 años que va de 1930 a 1934. Y todo esto también, pues ahí hay algo que influyó, que fue en la conferencia de Ottawa, en el 1932, a petición de Gran Bretaña, pues se pretendía más bien un proteccionismo y además que los países de la Commonwealth, los países, quiere decir que eran como antiguas colonias británicas que estableciesen una comunidad económica entre ellas y comerciasen entre ellos. Por tanto, se reduce la petición de productos de Inglaterra, en este caso, a España. Además, hay que hablar que a nivel agrícola no habrá una variación de las áreas cultivadas, aunque sí unos buenos años agrícolas de 1934 a nivel de producción. En cuanto a la minería, un descenso de la producción minera, ¿no?, ya que la demanda exterior era menor, pues se produce menos. También hay que decir que el índice de producción industrial sufrió una bajada en 1932 para recuperar levemente los índices previos a la Segunda República en el 1935. A todo esto hay que hablar que en cuanto a las finanzas tendremos un déficit de la balanza de pago. Los presupuestos del Estado no estaban equilibrados, había más gastos que ingresos. Y el paro que aumenta de 1932 a 1936, prácticamente se duplica, pero, según Ramón Tamames, inferior a la tasa de la mayoría de las naciones desarrolladas. Y por último, habrá que decir que la renta per cápita apenas cambia, apenas sube de 1930 a 1935, con una variación simplemente del 2%, porque se pasa de unas 24.000 pesetas a unas 25.300 pesetas. Es importante reseñar nuestro tema cuando defendamos esta pregunta la situación en la que se encontraba España al advenimiento de la Segunda República, que es una situación que estructuralmente España era un país con un importante grado de subdesarrollo, con
bastante desigualdad social, con unas condiciones de vida de los trabajadores que eran bastante mejorables y en muchos de los casos bastante precarias, y con cerca de la mitad de la población que trabajaba en el campo. Por tanto, era una población que supuestamente demandaba menos productos urbanos, menos productos industriales. Ahora vamos a repasarlo. Bueno, como antes he dicho, resumiendo, las dificultades económicas que se encuentra la Segunda República proceden en parte del crack de la Bolsa de Nueva York del 29. Se fomentará el proteccionismo a nivel mundial, lo que reduce la importación, lo que reduce importación y exportación, en este caso las exportaciones que hacía España, con las que conseguía bastantes ingresos y divisas. Y todo ello en ese contexto de la Gran Depresión. Así que habrá también una reducción de las inversiones extranjeras, falta de capital para el desarrollo industrial. Todo ello que trajo un aumento del paro. Y a nivel social se dará ese enfrentamiento entre terratenientes y capitalistas por un lado y proletariado urbano y campesinado sin tierra por otro. Por ello, aunque los sucesivos gobiernos durante la Segunda República tuviesen buenas pretensiones, esas dificultades económicas harían adaptarse a las circunstancias. Por tanto, tuvieron que llevar un programa de equilibrio presupuestario. ¿Qué quiere decir esto? Que no podían gastar mucho más de lo que recaudaban. Así que se contiene algunas medidas de expropiación y nacionalización de empresas y medios que podían retrotraer todavía aún más la inversión extranjera. ¿Por qué? Porque si el gobierno llevaba un programa muy socializante, un programa muy de izquierda, un programa muy de nacionalización de empresas que eran extranjeras, pues esto espantaría, haría que los inversores extranjeros no quisiesen poner sus capitales aquí, porque si montan una empresa aquí y ahora viene a las cuantas semanas, a los cuantos meses y se la expropian y la pierden, pues esa idea de pretensión más obrera, más socializante, pues tuvo que quedar refrenada. Bueno, vamos a las medidas que toma el gobierno provisional de la Segunda República, gobierno formado por políticos de diferentes partidos, la derecha liberal republicana, 3 del PSOE, 2 del Partido Republicano Radical, que era un partido en sus inicios anticlerical, más bien con unos toques obreristas, aunque con el tiempo se va haciendo algo más conservador de lo social, el Partido Republicano Radical Socialista, que era una escisión, era gente que se salió del Partido Republicano Radical porque creían que se había derechizado más de la cuenta. Acción Republicana, que será el partido de Azaña, que era como una especie de republicanismo de centro-izquierda, y la ORGA, que era la Organización Republicana Gallega Autónoma, que terminó finalmente integrándose en el partido de Azaña. El primer objetivo de este gobierno provisional será el de convocar elecciones a Cortes Constituyentes, y eso se producirá el 28 de junio de ese mismo año, 1931. Para esas elecciones se estableció sufragio universal masculino, aquí no votaron las mujeres, de mayores de 23 años, con 2 vueltas y con una primacía de las listas más votadas, lo que favorecía las coaliciones. Al final, pues, Partido Socialista, Partido Republicano Radical y Acción Republicana serán los partidos que tengan más apoyo. A su vez, se encontrará este gobierno provisional con diferentes cuestiones, diferentes problemas. En primer lugar, la cuestión militar. Azaña quería una reforma del ejército. ¿Y qué quería hacer? Favorecer la aparición de un nuevo ejército con mandos fieles a la República que poco a poco se fuera limpiando de la vieja guardia conservadora. Y para ello hizo jurar a los militares lealtad a la República. También promovió la jubilación voluntaria de los mandos, en este caso, gente desafecta con la República que se pudiese jubilar con la paga entera, y la sustitución de la Academia de Zaragoza por la Universidad para la Formación de los Mandos. Además hay que añadir la cuestión agraria y la cuestión religiosa. En cuanto a la cuestión agraria, el ministro Largo Caballero promovió la ley de términos municipales que obligaba a los patronos, obligaba a los encargados o a los propietarios agrícolas a contratar a los jornaleros de los municipios. Por ejemplo, si tenía un propietario una parcela en Roquetas, tenía que contratar a jornaleros de Roquetas, ¿vale? Y esto forzaba la posición de los jornaleros en cuanto a peticiones de mejoras salariales, porque si todos los jornaleros sin tierra, todos los trabajadores
agrícolas se negaban a trabajar por un precio, por un salario determinado, por tanto, había una negociación y en este caso los jornaleros podían obtener una mejora salarial. A su vez estará la cuestión religiosa, con la oposición del alto clero a la República, que se hizo evidente, se hizo visible con la pastoral del cardenal Segura, que generó una importante reacción entre los republicanos anticatólicos, que atacaron, quemaron iglesias, conventos, edificios religiosos. Eso lo vemos en la siguiente diapositiva. Dentro de los apasionados debates en Cortes para la creación de la Constitución republicana, tendremos el tema religioso. Y Manuel Azaña, el 13 de octubre de 1931, llegará a decir que España ha dejado de ser católica. Y otra cuestión importante será la regional. ¿Por qué? Porque los nacionalismos periféricos iniciaron movimientos de conseguir un Estado federal, conseguir una autonomía más amplia, tanto catalanes como vascos. En primer lugar, tendremos la República Catalana, que fue proclamada el mismo día que la República Española por Francesc Macià, con la declaración de una República Catalana dentro de la Federación Ibérica, pero tuvo una duración muy corta, simplemente de 3 días. Pero los catalanes quisieron seguir con esa idea de su proyecto autonómico, su proyecto de Estatuto de Autonomía, y proclaman el Estatuto de Núria. Todo esto fue apaciguado por el gobierno provisional republicano, diciendo que, bueno, que estábamos elaborando una constitución, que esa constitución iba a dar posibilidad de la creación de un Estatuto de Autonomía para las regiones que así lo quisiesen. A su vez, los vascos elaborarán el Estatuto de Estella en septiembre de ese mismo año 1931. Pero, como antes he comentado, las dos iniciativas fueron contenidas por Alcalá Zamora, reaccionando con rapidez, consiguiendo que los nacionalistas retiraran los estatutos federales ante el compromiso de una salida a su situación a través de una nueva constitución, que es lo que pone aquí la diapositiva que antes he comentado. Como en esos meses, se estaba negociando la constitución, ya en uno de sus artículos se posibilitará, en el artículo 11 y 12, se posibilita la constitución, la creación de autonomía, de provincias que terminan uniéndose y formando una autonomía que tenga su estatuto propio. Pues el 28 de junio se celebran elecciones constituyentes, elecciones para elaborar una constitución, y esa constitución en principio debería afrontar y resolver todos estos problemas que antes hemos mencionado: la cuestión militar, la cuestión religiosa, la cuestión social, la cuestión autonómica, elaborando una carta magna que contentase a todos, algo que es bastante difícil. Esas elecciones, ¿quiénes ganan? Gana la coalición republicano-socialista, en la cual se encontraban una gran cantidad de fuerzas, un montón de partidos políticos, republicanos de centro, republicanos de izquierda, socialistas, republicanos radical socialistas, un montón de agrupaciones que concurrieron juntos, que obtuvieron unos 370 escaños de los 471 en juego. Por tanto, una mayoría bastante amplia, pero eso sí, inestable. Ojo, es importante controlar la cronología y los gobiernos. Recapitulamos, desde el 14 de abril del 31 hasta la proclamación de la Constitución tendremos 2 gobiernos provisionales. Uno liderado por Alcalá Zamora, que iría desde el 14 de abril hasta octubre de ese año, y otro liderado por Manuel Azaña. Alcalá Zamora era republicano conservador, de un partido llamado Derecha Liberal Republicana, y Manuel Azaña era un republicano de izquierda, del partido Acción Republicana, aunque años más tarde, en el 1935, formará Izquierda Republicana. ¿Y por qué dimite Alcalá Zamora? Porque en esos apasionados debates en Cortes, pues se aprobó la libertad de credo por las Cortes. Las Cortes Constituyentes, que estaban elaborando esa Constitución, establecieron que España era un país sin religión oficial. Así que el presidente del gobierno provisional, que era Alcalá Zamora, el cordobés Niceto Alcalá Zamora,
pues renuncia, dimite y da paso a otro gobierno provisional encabezado por Manuel Azaña. A su vez, en este periodo hay que tener en cuenta que se crea la Guardia de Asalto, que era otro cuerpo parecido a la Guardia Civil, ya que la Guardia Civil tenía esa connotación de apoyo al cacique, de apoyo al terrateniente. Por tanto, la República quería crear un cuerpo de seguridad que fuese afecto a los valores republicanos. Por tanto, crea la Guardia de Asalto. Y además se aprueba la Ley de Defensa de la República, que estuvo vigente hasta 1933 y estableció una serie de garantías jurídicas para que las fuerzas de orden público pudieran proteger a la República de los ataques de grupos opositores. Y esto lo veremos más tarde, esto lo veremos en un siguiente vídeo, cuando se reprimió a los anarquistas de Casavieja en enero de 1933, recurriendo a esta misma ley de defensa de la República. Aquí se pueden ver los diferentes gobiernos y los dos primeros serán gobiernos provisionales. El primero, el de Alcalá Zamora, del 14 de abril al 14 de octubre de 1931, y el segundo gobierno provisional, el liderado por Manuel Azaña, desde el 14 de octubre hasta el 16 de diciembre, que ya se da paso a lo que sería como el bienio social azañista. El 9 de diciembre de 1961 se proclama la Constitución republicana, que tendrá varios aspectos. Primero, será una Constitución de 125 artículos, que tiene como fundamento la Constitución alemana, la Constitución de la República de Weimar. A su vez, a nivel de soberanía, se definía como una república democrática de trabajadores de toda clase. Se establecía la soberanía nacional y representativa. En cuanto a los poderes, se mantiene la división de poderes y se garantiza su independencia de uno del otro. En cuanto a los derechos, un amplio cuerpo de libertades, derechos, igualdad ante la ley y subordinación de la propiedad privada al bien de la nación. Por otro lado, el ejército estaría supeditado al presidente de la República y las Cortes. Y también se habla de la vocación pacifista, ya que España renuncia a la guerra como instrumento de política internacional. En cuanto a la administración territorial, el texto establece que España es un Estado que permite las autonomías, Estado integral que permite las autonomías, que dará pie al Estado de Autonomía de 1932, el de Cataluña, y posteriormente ya aprobado durante la Guerra Civil el Estatuto Vasco. Y en cuanto a religión, España se declara como un país laico, por lo que se eliminarán las ayudas económicas a la Iglesia Católica y se permite la libertad de culto, la libertad de credo. Y siguiendo con la exposición de algunos artículos más, tendríamos el artículo 36, que se reconoce el voto femenino, voto tanto de hombres como mujeres. En el 26 se habla de la laicidad del Estado, por tanto, las religiones serán consideradas asociaciones. El 11 establece que se pueden crear estatutos de autonomía, pero el 13 lo limita, imposibilitando la creación de federación de regiones autónomas. Por tanto, no se puede crear un Estado federal en España. Brevemente, ¿de qué hemos hablado? Hemos hablado en este vídeo de cómo se instaura la Segunda República con esa crisis de la monarquía, con la caída de Primo de Rivera, las soluciones tanto de Berenguer como de Almirante Aznar que no cuajan, esas elecciones municipales en las cuales las candidaturas republicanas obtienen la mayoría, obtienen mucho más concejales en las capitales de provincia. Se dará lugar a un gobierno provisional de políticos que pertenecían a ese pacto de San Sebastián, a esa coalición republicano-socialista. Hay que hablar de la coyuntura en la cual se encuentra la República en aquellos momentos, la situación tanto estructural como coyuntural, y ya damos paso a hablar un poco de las diferentes medidas de esos gobiernos provisionales. Recuerdo que hay dos gobiernos provisionales, uno de Alcalá Zamora, de centro derecha, de la derecha liberal republicana, que estará desde el 14 de abril hasta el 14 de octubre de ese año 1931, y un segundo gobierno provisional liderado por el republicano de izquierda Manuel Azaña, que estará hasta que se crea ya un gobierno
con ministros socialistas, que sería el 16 de diciembre de este mismo año, ya aprobada la Constitución una semana antes, el 9 de diciembre. ¿Qué habría que hablar de este periodo? Pues de las diferentes problemáticas que se encuentra el país, tanto la religiosa como la social, como la militar, como la de organización del Estado. En este caso, de esos intentos, tanto catalanes como vascos, de crear sus estatutos de autonomía, solo que esos estatutos fueron al final paralizados. Y terminaríamos hablando de la Constitución del 31, de sus características. Así que yo espero que este vídeo haya servido para más o menos tener una idea clara de qué hay que hablar en esta pregunta de Pebau, de instauración de la Segunda República, Constitución de 1931. Si te ha gustado el vídeo, like, pulgar arriba. Si no te has suscrito, te suscribes para que este canal llegue a más gente. Y como siempre, saludos desde aquí y nos vemos en otro vídeo.